Amigos, hoy es un día muy especial. Resulta que este fin de semana se está llevando a cabo el evento de Superbikes en el circuito de carreras que tenemos aquí en Wisconsin, el cual se llama Road America. ¡Vamos a verlo! Bueno, ya vamos en camino y en lo que llegamos les voy a platicar un poquito al respecto de este circuito. Es una pista de carreras, amigos, que está ubicada específicamente en Plymouth, Wisconsin. Más o menos está como a una hora al norte de Milwaukee. Y esta pista ha estado en operación desde 1950, imagínense. Aquí se llevan a cabo carreras de IndyCar, de Sports Car, un montón de otras y por supuesto Moto America Superbike. Entre las particularidades de esta pista es que es una de las pocas en el mundo que mantiene su configuración original. Son 4 millas de longitud, tiene 14 curvas, diferentes elevaciones y puede alcanzar velocidades de arriba de 300 kilómetros por hora, imagínense. Y ya estando dentro del área hay muchísimos lugares para ver la carrera. Algunos tienen gradas, pero siento que los mejores lugares para verla son los que realmente no tienen las gradas. Y mucha gente se lleva su sillita y ahí se pone a ver la carrera a gusto. Y con respecto al área de Road America, es enorme, amigos. Son 640 acres, imagínense. Está gigantesco. Y para recorrer el área tenemos varias opciones. Lógicamente podemos hacerlo en nuestra moto, como lo vamos a hacer nosotros el día de hoy, pero también hay más opciones. Entre ellas hay carritos de golf. Puedes rentar esos carritos, hay para 2 y para 4 personas. El precio varía dependiendo del evento, pero son como $300. No es barato, pero eso te cubre los 3 días, es decir, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues si lo divides entre las 4 personas, viene siendo como unos $25 por día, por persona. Entonces, pues no está tan mal. La verdad es que sí es demasiado conveniente y la neta se lo recomiendo muchísimo si es que vienen en grupo, porque créanme que este lugar está enorme. Ya el año pasado me lo aventé caminando y no, hombre, terminé muerto totalmente. Otra cosa que también se puede es traer tu bici. O si tienes una moto de muy baja cilindrada, también te dejan andar casi por cualquier lado con esta. Otra cosa que me llamó la atención y honestamente desconozco si en otros circuitos de Motoamérica también lo hagan así, pero al menos aquí te permiten acampar. Hay áreas designadas donde mucha gente se trae sus camionetas esas donde puedes acampar o incluso tiendas de campaña y mucha gente se queda todo el fin de semana para utilizar al máximo las instalaciones y sobre todo ver todos los eventos. Y como los baños tienen regaderas, pues también te facilita mucho la vida. Ahora, con respecto al costo, esto va a depender del área donde tú elijas, porque algunas tienen acceso a energía eléctrica y hay otras que están más baratonas, pero pues no tienen acceso a esto. Sin embargo, independientemente del lugar que elijas, cada persona tendrá que comprar una pulsera y esta te vale como $55. Más lo del lugar donde te elijas quedar, que varía, me parece como desde $100 hasta $300 y máximo para 6 personas. Miren eso, amigos, por fin llegamos a Road America. Ahora vamos a buscar dónde estacionarnos y para esto vayamos al área central del evento, la cual está más adelante después de pasar este túnel. Miren, esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué tal este Mustang clásico? ¡Wow! Está impecable. A ver, vamos a verlo más de cerca. Uy, sí, amigos, está en súper perfecto estado. Miren nomás qué chulada. A ver si alguien sabe qué año es. Yo creo que debe ser un 60 y tantos. Miren los interiores, wow. No sé si son los originales, pero sí que se ve como nuevo. Bueno, ahora vamos a caminar para este lado. Este viene siendo como el área central de aquí del evento. Y aquí al lado derecho es donde está la tienda de recuerdos principal. Y sobre esta callecita se ponen muchos como puestitos que te venden playeras, comida, bebidas y café y demás cosas. Miren, aquí al lado izquierdo venden muchas playeras con estampados de Road America y tienen bastantes diseños. Yo me compré esta blanca que me gustó bastante. A ver qué les parece, miren. Y le seguimos aquí un poquito más adelante y encontramos el podio, amigos.
Aquí es donde se hace la premiación al final de las carreras. Y en el Inter puedes ver tú la transmisión de la carrera. Por toda la pista hay camarógrafos y te están transmitiendo aquí en vivo. Y en los puntos principales donde se concentra la gente también tienen unas pantallas enormes donde están mostrando justo esta misma transmisión que vemos aquí. Imagino que el audio del video no le va a hacer mucha justicia a lo fuerte que suenan las motos, amigos, pero créanme que suenan durísimo. Ahí escucho ya a lo lejos que vienen y miren, ahorita van a pasar. Por cierto, miren, esas fundas que ven que tienen ahí las llantas, eso es para mantenerlas calientes, ya que hasta cierto punto ayuda a que estén calientitas para que tengan agarre en la pista. Miren, aquí tienen las BMW y wow, está enorme esa entrada de aire que tienen al frente para que el aire entre directito hasta el motor. Que entre más rápido avance la moto, más aire le entra y eso ayuda en la aceleración. Miren amigos, vamos a cerrar esta moto, a ver si notan algo diferente. ¿Ya lo vieron? ¿Ven que tiene esa como agarradera en el tanque? Esta es para que el acompañante tenga de dónde sostenerse. Y si se están preguntando, ¿y eso para qué? Bueno, el motivo es porque puedes subirte como acompañante con un piloto profesional para que te dé una vuelta a máxima velocidad y veas la experiencia de cómo se siente ir a 300 kilómetros por hora. Imagínense en las curvas cómo debe ser. Y sí, como se han de imaginar, no es nada barato. Hay que comprar un paquete de $500, pero bueno, pues sí que también es una experiencia única, ¿verdad? Y miren, ahorita que veo el stand de Harley, me acordé que hay una carrera que es muy famosa acá y que me llamó muchísimo la atención el año pasado que vine por primera vez, porque esta es con motos de crucero. Sí, amigos, esas motos enormes de Harley, obviamente están súper modificadas, pero bueno, es Harley contra Indian. Entonces imagínense la rivalidad, amigos. Y dentro de los requerimientos para estas motos es que tengan los maleteros y también mínimo tienen que pesar, creo que 620 libras. Y por cierto, a esta le llaman King of the Baggers. Amigos, algo que está sumamente chingoncísimo es que en el entretiempo hacen como un tipo de desfile donde permiten a los motociclistas entrar a la pista, imagínense, y te dan chance de dar varias vueltas. Claro que tienes que pagar una cuota extra de $30, pero bueno, pienso que vale totalmente la pena. Y sí, claro que sí, no voy a perder la oportunidad de meterme a una pista primermundista, pero ahora tengo que encontrar dónde hay que estar y a qué hora, porque el boleto me dice que es a mediodía, pero la niña de la entrada me dijo que eran las 10:40 y luego otro señor que le pregunté me dijo que a las 12, entonces ya ni sé. Bueno, vamos a preguntarle al señor a ver si sabe. Bien, la buena noticia es que ya me aclararon las dudas. Me dice que es a las 10:40 y que tengo que estar ahí 40 minutos antes. Ahorita son las 10:15, entonces ya vamos bien tarde. Vamos a correrle porque por ningún motivo me quiero perder ese evento. Me dijo que las motos se van a reunir de aquel lado de donde inicia la carrera. Entonces vamos para allá y bueno, aquí en el celular como que no me agarra el GPS, entonces ni modo, vámonos así sin GPS. Tendré que confiar en mi intuición. Bien, salgamos de aquí. Miren, aquí a la izquierda ven que hay muchísimas motos. Bueno, es porque están haciendo demo rides y se ve bastante chido porque tienen muchas marcas. Está Suzuki, está Yamaha, Harley Davidson, Royal Enfield y me parece que algunas otras más. Pues según dijo el señor, hay letreros que te dicen por dónde ir. Miren, ahí está uno. Dice que a la izquierda, vamos para allá. Espero no perderme, amigos, porque ya vamos súper tarde. Dijo que iba a haber muchas motos en fila. A ver, se me hace que era allá atrás, amigos. Se me hace que ya me pasé. Sí, amigos, definitivamente tiene que ser aquí. Miren, están todas las motocicletas. Bien, lo logramos, amigos. Me pidieron que pusiera esta banda en el espejo de la moto para identificar que estoy autorizado para entrar al tour. Y miren, no sé cuántas personas se han inscrito, pero hay muchísimas motos. ¡Qué emoción, amigos! Ya está avanzando la fila. Dijeron que íbamos a dar una vuelta y si traemos buen tiempo hasta 2, ojalá que ese sea el caso, porque inmediatamente después hay una carrera, entonces tienen que ser muy respetuosos con el tiempo. Y también comentó que vamos a ir a una velocidad relativamente baja, como de 45 millas por hora, y que no debemos exceder la velocidad y bla bla bla. Pero bueno, pues no es una carrera, ¿verdad? Es más que nada como que un tipo de desfile le llaman y ahí nos va a ir saludando la gente en las gradas. Vamos a ver qué tal.
Amigos, estuvo increíble, amigos, me encantó. Rodar en la pista, es una delicia. Me encantó cómo se siente la moto. Está clarísimo que está diseñada para las curvas. Y bueno, traigo toda la adrenalina al 100%. A ver, veo que mucha gente se está yendo para la derecha. Vamos para allá a ver qué más hay de aquel lado. Bueno, amigos, ahora sí, vamos a disfrutar de las carreras. Ahorita estamos en una curva que le llaman el carrusel. Ojalá que alcancen a observar, pero es casi un círculo, por eso le llaman así. Y miren cómo pasan volando las motos. Ahora nos vinimos para la recta más rápida, amigos. Y miren, van a ver cómo las motos pasan, pero durísimo. Es impresionante. Miren, ahora este punto donde están las gradas es justo antes del carrusel que les platicaba ahorita. Y ahora estamos viendo la carrera de Kings of the Baggers. Sí, la de las Harley contra las Indian. ¿Quién va a ganar, amigos? Amigos, ya regresé a la moto y me encontré con una sorpresa. Miren lo que me dejaron en la maleta que traigo en la moto. Al parecer alguien le tomó una foto a mi moto y me la dejó aquí como recuerdo. Wow, qué buen gesto, la neta. Me gustó bastante. Por el otro lado dice, increíble moto, rueda seguro, Instagram, Pink Ninja Shorty. Bueno, como agradecimiento vamos a seguirlo y darle su merecido like. Amigos, ha sido un día muy largo, pero se me pasó volando. Es hora de regresar a casa y espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo lo hice. Y si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Gracias y hasta la próxima. Bye.